Revelado. La increíble petición de 5 mujeres apaches transforma la vida de un vaquero para siempre. Mateo, un vaquero de 35 años, sentía el sol del desierto de Sonora en su piel cada mañana, como un abrazo ardiente de una madre que nunca se cansa. Cada día se levantaba al amanecer para realizar el mismo ritual: ordeñar a las vacas, arreglar los cercos y luchar contra la tierra reseca que parecía dar la espalda a sus esfuerzos. Su mente, ágil pero atormentada, cuestionaba constantemente el sentido de su sacrificio. ¿Acaso lo que hago es suficiente?, se preguntaba mientras el eco de su propio esfuerzo resonaba en el silencio del ranchito olvidado. Mateo anhelaba reconocimiento, esa chispa que iluminaría su existencia, en un mundo donde la pobreza y la soledad eran sus eternos compañeros. Fue en uno de esos días, cuando la rutina lo abrazaba con su frialdad, que 5 mujeres apaches se acercaron por el sendero polvoriento. Sus miradas eran profundas y llenas de historias, como si llevaran el peso de generaciones en sus ojos. Con una fuerza sorprendente, le piden que se convierta en su mentor en el arte de la narración oral, un oficio que llenaba los corazones de su comunidad con esperanza y tradición. Mateo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Un simple vaquero como él, mentor de guardianas de historias. La idea lo llenó de orgullo, pero también de una inseguridad aplastante. ¿Cómo podría él, sin un legado literario, ofrecer esa sabiduría que parecía tan lejana? La presión dentro de Mateo aumentaba con cada palabra de las mujeres. Debo demostrarles que valgo, pensaba mientras su mente se enredaba en dudas. Su autoestima, ya frágil por los años de lucha, se tambaleaba al borde de la desesperación. Se preguntaba si sería capaz de compartir historias que elevaran su espíritu, sin olvidar que su propia voz había estado ahogada por tanto tiempo. ¿Qué pensaría su familia? ¿Sería visto como un traidor al establecerse en un camino que contradice su historia de vaquero? Las palabras de las mujeres, llenas de anhelos, resonaban en su interior como campanas en medio de la tormenta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mateo se hallaba en una encrucijada entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Cada nueva jornada lo encontraba luchando por encajar en un papel que nunca había imaginado. A medida que se envolvía en el mundo de la narración, las dudas se multiplicaban como sombras danzantes en la oscura penumbra de su mente. Comentarios susurrantes de su familia se filtraban a su conciencia, llenándolo de angustia. ¿Qué dirán si fracaso? ¿Y si las historias que cuento no tienen valor? El peso del juicio lo seguía como un espectro, haciéndole sentir que estaba traicionando su esencia de vaquero. La angustia se intensificaba, y la presión de elegir una dirección se hacía insoportable. Mateo no solo se enfrentaba a la tarea de ser un mentor, se enfrentaba a su propio miedo de ser desnudo ante sus inseguridades, y cuando finalmente llegó el momento de comprometerse con el camino que le apasionaba, un grito desgarrador resonó en su interior. ¿Soy digno de este talento? La noche caía, y en su pecho, la batalla interna no mostraba signos de ceder. Mateo permanecía al borde del abismo, dudando de su valor, y buscando las respuestas que parecían escapársele, cuestionando si lograría liberar su voz y dejar que esas historias cobraran vida por primera vez. Las horas transcurrieron, arrastrando consigo la noche y sus sombras, mientras Mateo se debatía entre la decisión de aceptar el reto de la narración y su viejo mundo como vaquero. En la quietud de su hogar, se sintió abrumado por recuerdos de su niñez, esos momentos sencillos que le enseñaron a observar el cielo,
a sentir la brisa y a dialogar con la naturaleza. Sin embargo, el nuevo desafío que se presentaba exigía algo más que habilidades de observación. Requería abrir su corazón, dejarlo expuesto en un terreno de incertidumbre. La incertidumbre lo llevó a buscar consejo en el viejo árbol de mezquite, a un costado del ranchito. Un compañero silencioso que había soportado tormentas y sequías. Se sentó bajo su sombra, acariciando la corteza rugosa. ¿Cómo puede uno contar historias cuando su propia vida se siente tan vacía? Musitó, esperando tal vez que el viento le diera una respuesta. Sin embargo, no hubo más que silencio. Ese silencio, por otro lado, lo llevó a reflexionar sobre su vida. Mateo recordó las historias que su abuelo le contaba bajo la luz de las estrellas, relatos que llenaban sus noches de magia y esperanza. Era evidente para él ahora que su abuela, con cada palabra, no solo compartía una tradición, sino que también le enseñaba que cada hombre tiene un papel, uno que trasciende su ocupación o el lugar del que proviene. Mateo se dio cuenta, en esa noche serena, que su voz también podría ser un puente hacia algo más. Después de largas horas de rumiaciones, la decisión de asumir el rol de mentor empezó a tomar forma. Pero había una condición. Estaba dispuesto a intentarlo, siempre y cuando pudiera encontrar su propia voz. Decidió que no podía replicar las historias de otros. Necesitaba descubrir su realidad, su dolor y su lucha. ¿Quién era él, si no podía hablar de su propia vida? Fue entonces cuando comenzó a escribir, con la esperanza de que sus pensamientos se convirtieran en historias. Los días se transformaron en semanas, donde la luz del sol se convirtió en su musa y la luna en su crítica. Cada palabra que plasmaba en el papel era un paso más hacia su autenticidad. Pero las dudas, como sombras, seguían acechando. Cada palabra que escribía lo llenaba de ansiedad. ¿Pero realmente puedo hacerlo?, repetía una y otra vez. Al compartir sus escritos con las mujeres apaches en las reuniones que comenzaban a organizarse, su voz temblaba al principio, pero cada risita, cada mirada atenta y cada susurro de aliento lo hicieron crecer. Una historia a la vez, ellas le mostraron que la vulnerabilidad podía ser parte del proceso, una virtud en lugar de una debilidad. Sin embargo, cuanto más se empeñaba en abrirse, más se encontró batallando contra su antiguo yo, el vaquero curtido que había aprendido a ser fuerte y estoico. Esa batalla interna era cada vez más intensa, y a veces la desesperanza se apoderaba de él. Mateo comenzó a notar que los relatos que más impactaban eran aquellos que llevaban su vulnerabilidad. Era como si el fuego de su lucha personal encendiera la imaginación de quienes escuchaban. Sin embargo, una oscura interpelación persistía. En medio de ese crecimiento y descubrimiento, una pregunta inquietante comenzó a aflorar con más fuerza. ¿Cuánto de mí estoy dispuesto a revelar? El jalón emocional alcanzó su cúspide una noche, mientras escribía un relato inspirador sobre el sacrificio y la búsqueda de la identidad. La revelación fue clara, una brutal verdad que lo llevó al borde de la desesperación. Si esto no funciona, ¿quedará algo de mí? La pregunta ecoó en su mente, ahondando en su miedo más profundo. ¿Así que debía elegir entre ser un vaquero o un narrador? Y de repente, lo comprendió. No era necesario escoger. Decidido a convertir su angustia en impulso, Mateo se paró frente a su propio reflejo, advirtiendo que el viaje apenas comenzaba. Pero cuando justo pensaba que había encontrado su norte, una carta inesperada llegó a sus manos, con un destino que podría cambiarlo todo. La firma al final lo dejó en shock, y sus manos temblorosas intentaron frenar el torrente de posibilidades. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus miedos, sino a una antigua figura del pasado que reclamaba una historia no contada. Mateo aún sentía el peso de la carta en su mano, como si el papel hubiera cobrado vida y se hubiera convertido en un portal hacia algo desconocido. La firma, inconfundible y familiar, lo golpeó como un rayo en medio de la tormenta emocional en la que se hallaba.
Había sido mucho tiempo desde que había pensado en esa figura del pasado, pero ahora parecía que el destino lo arrastraba hacia su reencuentro. Al caer la noche, la carta se convirtió en el centro de sus pensamientos, y con cada reflexión, el monstruo de la duda se hacía más grande. ¿Por qué ahora?, se preguntó. La figura que evocaba la carta no solo era parte de su historia, sino que había sido decisiva en las decisiones que lo llevaron hasta aquí. Un viejo amigo del alma, pero también un recordatorio de los caminos no elegidos. Decidió actuar y buscar respuestas. Con la resolución ardiente en su pecho, Mateo empacó algunas pertenencias en un viejo morral, cuadernos, lápices y la carta que parecía tener vida propia. Se dirigió hacia el poblado, donde su amigo había vuelto a establecerse. El viaje, aunque breve, lo llevó a un lugar de reminiscencias. Cada paso lo acercaba a un mundo que había dejado atrás. Al llegar al pueblo, el bullicio de la vida cotidiana chocó con su introspección. El aroma de la comida, las risas de los niños, el sonido de los caballos galopando, todo resonaba en su interior de manera diferente. Ya no era solo un vaquero que regresaba. Era un hombre en busca de su voz, dispuesto a someter sus verdades a la balanza de sus temores. La primera noche en el pueblo decidió asistir a una reunión de narración, un evento al que siempre había querido acudir. En el salón principal, la atmósfera se llenó de emoción y alegría. Con el corazón latiendo desbocado, observó a los narradores contar sus historias cargadas de pasión, de luchas, de victorias y de pérdidas. Se dio cuenta de que cada narrador brillaba al compartir su vulnerabilidad, como si cada palabra fuera un pedazo de su alma expuesto ante los demás. Anhelando sentir esa conexión, y a la vez paralizado por el miedo, Mateo se cuestionó si realmente podría hacer lo mismo. Sin embargo, recordando las enseñanzas de las mujeres apaches y su propio camino de crecimiento, supo que no podría permitir que su antiguo yo lo mantuviera a la sombra. Así que, tomando una respiración profunda, dio un paso hacia el centro de la sala. El murmuro de las conversaciones cesó, y todos los ojos volvieron a él. Las palabras que había ensayado varias veces se perdieron en su mente, y, en su lugar, dejó que su corazón hablara. Compartió su viaje, sus luchas y su búsqueda de identidad. Habló de cómo había llegado a la narración no como un gañán firme, sino como un hombre en reconstrucción. Los rostros de la audiencia reflejaban un espectro de emociones, desde la compasión hasta la sorpresa. En ese momento, comprendió que cada ser humano, sin importar su trasfondo, enfrenta sus propias batallas. Terminado su relato, la sala estalló en aplausos y gritos de ánimo. La conexión que sintió fue electrizante, un poderoso recordatorio de que el compartir puede unir a pesar de las diferencias. Pero, al mismo tiempo, una inquietud penetró dentro de él. ¿Qué pasará al enfrentar a esa figura del pasado? ¿Realmente estaba listo para lo que pudiera venir? La noche transcurrió en un torbellino de emociones. Mientras se retiraba a su habitación, una sensación de liberación lo invadía, pero sus pensamientos seguían atrapados en la carta y su contenido, como si la firma en ella lo llamara a un destino inevitable. ¿Sería capaz de encarar esa historia que le reclamaban las sombras del pasado? La incertidumbre seguía latente, y el encuentro con esa figura antigua no parecía un simple trámite, sino un levantamiento monumental que definiría su futuro. Así, Mateo se preparó para lo que vendría, hacia una confrontación que desenterraría verdades ocultas, revelando no solo quién fue, sino también quién podría llegar a ser verdaderamente. Mateo despertó con la luz del alba filtrándose a través de la ventana, una luz que parecía cargar su habitación de promesas y ansiedades. La carta, aún sobre la mesa, pulsaba con el eco de su pasado. Se preguntó si esa mañana sería la que cambiaría su vida. Era un nuevo día, pero también una oportunidad para enfrentar lo que había estado postergando por tanto tiempo. Se levantó y se vistió con cuidado, tratando de no dejar que la ansiedad lo dominara.
La decisión de buscar a su amigo estaba hecho. Ahora venía el momento crucial, el encuentro. Mientras caminaba por las calles del pueblo, cada paso resonaba con la posibilidad de un reencuentro que lo había mantenido despierto durante noches enteras. El vapor del café recién hecho llenaba el aire, y a medida que se acercaba a la pequeña cafetería local, pudo sentir los ojos curiosos de los residentes del pueblo. Los murmullos lo rodeaban como una nube, mezclando palabras de expectativa con elementos del pasado que había luchado por olvidar. Ahí estaba, un vaquero convertido en narrador, habitando un espacio que antes temió. Al entrar a la cafetería, su mirada se encontró con la de un hombre de mediana edad sentado en la mesa de siempre, su amigo, Javier. La risa que solía compartir con él resonaba en su cabeza como un eco distante. Se acercó y, mientras sus corazones se alineaban en un mismo ritmo, una mezcla de nostalgia y nerviosismo lo invadió. «Mateo», dijo Javier con voz grave, un saludo que cargaba el peso de lo no dicho. Las primeras palabras fueron simples, intercambios de amnesia cargada de risa. Pero Mateo sabía que la charla trivial no podía durar. Un momento de valentía lo impulsó a dirigir la conversación hacia lo inevitable. «He recibido tu carta», confesó, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y liberación. Javier lo observó, y después de un silencio sostenido, empezó a hablar sobre las decisiones que había tomado desde su partida. Su vida había seguido en caminos paralelos, pero también lo había acercado a una verdad más profunda. Tanto él como Mateo habían estado buscando su propia voz, su propio camino en medio de tradiciones y expectativas. Mateo escuchó atentamente, sintiendo cómo el diálogo se transformaba de un intercambio casual a una discusión profunda sobre el propósito. ¿Qué significaba realmente ser un vaquero en un mundo que pedía más? La conversación giró sobre recuerdos, sueños rotos y las luchas para ser fiel a uno mismo. Cada palabra de Javier era un reflejo, cada confesión suya, una conexión con su propia lucha interna. Sin embargo, la razón de su cita era más profunda. Antes de terminar el encuentro, Javier se inclinó hacia Mateo y, con seriedad, le reveló la razón de la carta. 5 mujeres apaches habían sido las que habían instado a Javier a buscarlo. Compartían un deseo en común, que Mateo debía saber lo que verdaderamente importaba. El shock y la curiosidad se apoderaron de Mateo. Había escuchado historias de esas mujeres, leyendas comunitarias que siempre habían permanecido en las sombras de su entendimiento. Pero, ¿qué podían ofrecerle? ¿Y por qué a él? Mientras sus pensamientos giraban en torno a la revelación, una llamada a la acción se encendió en su interior. «Necesitan hablar contigo», dijo Javier con firmeza. «Ellas ven algo en ti que tal vez tú mismo no has descubierto aún». Mateo miró a Javier, su mente procesando la magnitud de la revelación. Se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en otra travesía a través de su historia, una que podría desatar aún más verdades ocultas de su identidad. La incertidumbre sobre su futuro y lo que podrían querer de él le llenó de inquietud, pero también de un renovado sentido de propósito. Era hora de dejar de huir del pasado y aprender a enfrentarlo. Pero el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Con la determinación de un vaquero forjando su camino, Mateo salió de la cafetería con una mezcla de miedo y anticipación. La pregunta que lo aguardaba ahora no era solo si estaba listo para el encuentro con las mujeres, sino si estaba preparado para redescubrir lo que realmente significaba ser él mismo. Esa tarde, mientras el sol descendía, planeaba su próxima movida. Poco sabía que el verdadero desafío no sería conectar con su herencia, sino confrontar las expectativas que había llevado consigo durante años. Se atrevería a aceptar el llamado que le hacían estas mujeres, y lo que ello significaría para su propia identidad. Mateo se detuvo en un claro que daba a un vasto horizonte, donde el cielo parecía mantener un secreto.
La tarde caía lentamente, y con ella, la presión sobre sus hombros lo instaba a moverse. Reflexionó sobre la cita que estaba a punto de tener con las mujeres apaches. Aquello era más que un encuentro. Era un llamado a confrontar no solo su pasado, sino también las sombras que había evocado al vivir bajo las expectativas de quienes lo rodeaban. La sensación de que algo importante estaba a punto de cambiar en su vida se intensificaba. No podía soportar la idea de llegar a ese lugar sin una noción clara de quién era ahora, de lo que realmente quería. El tiempo que había pasado con Javier fue liberador, pero también un recordatorio de que necesitado de respuestas. Lamer sus heridas del pasado no sería suficiente. Debía buscar una conexión más profunda. Mientras caminaba, los recuerdos de su infancia, aquellos días risueños bajo el sol, afloraban en su mente. Había corrido y reído como un niño, ajeno a los peligros del mundo. Pero a medida que crecía, la vida se tornó una serie de decisiones impuestas. De alguna manera, se convirtió en el vaquero que otros esperaban que fuera, no el que él realmente quería ser. Su identidad había sido moldeada por esas expectativas externas, y ahora se enfrentaba a un dilema de responsabilidad y autodeterminación. Se sentó en una roca, sintiendo el pulso de la tierra bajo sus pies. Mateo sabía que esta próxima reunión sería un espejo que reflejaría sus luchas internas, sus miedos y sus anhelos. Las historias sobre las mujeres apaches resonaban en su mente con ecos de fuerza y conexión con la tierra. Si las leyendas hablaban de su sabiduría, si realmente veían en él algo que necesitaba descubrir, no podía dejar pasar la oportunidad. El viento sopló, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda. Se sintió inspirado y, a la vez, abrumado. ¿Y si descubría que la conexión con su herencia era más que un lazo emocional? ¿Y si esas mujeres pudieran ofrecerle una comprensión más profunda sobre su propia existencia? Con la determinación ardiendo en su corazón, comenzó a evocar su propio valiente vaquero interior. Uno que no huía ante los retos. La idea de ser el narrador de su propia vida era liberadora, pero había un obstáculo que debía superar. La imagen que había cultivado en su mente sobre lo que significaba ser fuerte y resistente. Ser un vaquero no solo implicaba tomar decisiones firmes en el terreno, también significaba ser capaz de tocar aquellas partes vulnerables de su ser. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Mateo sintió que el momento se acercaba. Era hora de presentarse a sí mismo ante las mujeres que significaban tanto. Sus pasos se hicieron firmes mientras se dirigía al lugar de encuentro. Cada paso que daba era un desafío a las versiones pasadas de sí mismo. ¿Qué le ofrecerían esas mujeres? ¿Por qué pensaban que él podría ser el vehículo de un mensaje o un cambio? Al llegar, el ambiente cambiaba, lleno de una energía palpable. La presencia de un círculo de mujeres en la distancia iluminaba su determinación. Su corazón latía con fuerza, y por un instante, vaciló. Las dudas querían apoderarse de su mente. Pero recordando el diálogo con Javier, respiró profundo y se adentró en ese espacio sagrado. La esencia de la tierra y el viento a su alrededor se sentía como una invitación, un aliento que lo animaba a ser valiente. Estaba a punto de enfrentar una parte fundamental de su vida, una oportunidad que no podía dejar escapar. Se detuvo, mirando a las mujeres, sintiendo que el verdadero desafío no era el encuentro en sí, sino lo que significaba aceptar su herencia, y lo que, realmente, eso implicaba para su futuro. El momento de verdad se acercaba, y en su interior resonaban las palabras de Javier. Ellas ven algo en ti que tal vez tú mismo no has descubierto aún. Sin poder prever cómo se desatarían los próximos eventos, Mateo sintió que una nueva historia estaba a punto de escribirse. Una que quizás lo llevaría a descubrir el yo que mantuvo oculto durante tanto tiempo. Las preguntas seguían surgiendo, pero había una certeza. Esa noche, su vida podría cambiar para siempre. ¿Tendría la fuerza para aceptar lo que estaba a punto de revelarse?
La noche envolvía el paisaje con su manto, y la luz de la luna brillaba sobre la tierra, creando un halo etéreo alrededor del círculo. Mateo se acercó, sintiendo la vibración del espacio sagrado. Cada mujer parecía estar conectada no solo entre sí, sino también con algo más profundo, algo que Mateo deseaba comprender. Cuando sus miradas se encontraron, un escalofrío recorrió su espalda. No era solo la intensidad de su observación, era como si cada una de ellas le estuviera leyendo el alma. En ese momento, al principio inmóvil, se sintió despojado de sus muros. La lucha interna que había llevado por tanto tiempo se hizo evidente. Las dudas sobre su valía y su identidad comenzaron a desvanecerse, dejando paso a una vulnerabilidad desgarradora que necesitaba ser expuesta. Una de las mujeres, de rostro sereno y sabiduría en los ojos, comenzó a hablar. Mateo, el vaquero que llevas dentro tiene un camino que explorar. Nosotros te hemos llamado porque en ti hay historias que necesitan ser contadas. Las palabras resonaron en su mente como un eco, despertando ansias de autenticidad que había reprimido por años. La mujer continuó. Lo que te ofrecemos no es solo un legado, sino la oportunidad de convertir tus cicatrices en sabiduría. Lo que has vivido te ha traído hasta aquí, pero no debe definirte. Tienes el poder de escribir tu futuro. A cada frase, Mateo sentía cómo los hilos del pasado, que antes le mantenían atrapado, comenzaban a deshacerse. La culpa por no ser el hijo que querían traspasaba lo superficial, y lo que había asumido como fracaso empezaba a revelar la esencia de su verdadero ser. Pero, ¿cómo podría dejar de lado la presión que había llevado como una carga? La identidad que había asumido durante años no podía simplemente desaparecer. Una segunda mujer, con una voz suave pero firme, dijo, «Checa dentro de ti, Mateo. A menudo tememos a lo que somos capaces de lograr cuando nos liberamos de las cadenas que nos sujetan. ¿Qué pasaría si decides abrazar tu herencia en vez de luchar contra ella?» Mateo sintió una profunda conexión con cada palabra. La invitación a mirar hacia adentro era un desafío, una confrontación con sus propias limitaciones. Estaba listo para desatar el potencial que nunca había reconocido. La primera mujer continuó. «Queremos que estés aquí no solo como un vaquero, sino como un mensajero de tus vivencias. Va más allá de las expectativas impuestas. Quieres ser el controlador de tu historia, ¿no?» Ese simple cuestionamiento tuvo un efecto liberador. La respuesta emergió de sus entrañas. Sí, quería ser el autor de su propio relato. El camino hacia el descubrimiento personal era empinado, pero había comenzado a vislumbrar su destino. ¿Sería capaz de soltar el peso de sus inseguridades para permitir que su voz resonara con autenticidad? Las mujeres comenzaron a compartir historias de su propia vida, relatos que hablaban de superación y resistencia. Mateo escuchaba embelesado, comprendiendo que cada experiencia compartida no era solo suya, sino que era parte de algo mayor, una red de resiliencia que lo abrazaba. Por primera vez comprendió que el dolor no era un impedimento, sino un catalizador para la transformación. El aire estaba cargado de energía vibrante, y Mateo sintió que cada historia era una chispa que encendía algo interior, un fuego de determinación. La pregunta de qué legado podría construir comenzaba a aturdir sus pensamientos. Estaba en una bifurcación. Por un lado, la inseguridad y el miedo a decepcionar. Por el otro, la posibilidad de redescubrirse y crecer. Las palabras de Javier resonaban. Ellas ven algo en ti que tal vez no has descubierto aún. Sin embargo, en aquel momento, Mateo se dio cuenta de que esa revelación no dependía de los demás, sino de su voluntad de ser honesto consigo mismo. La noche avanzaba, y la luna iluminaba un nuevo camino que se abría frente a él. Estaba dispuesto a lanzarse hacia ese abismo desconocido, pero antes de hacerlo, una voz interrumpió sus pensamientos, una voz que nunca había anticipado. Mateo, antes de que continúes, necesitamos preguntarte algo que cambiará tu vida para siempre.
Su corazón se detuvo. ¿Qué harían al siguiente paso? La verdad había comenzado a revelarse, pero la intensidad de la pregunta lo hizo vacilar. ¿Estaba realmente listo para lo que estaba por venir? Mateo contuvo la respiración e imaginó en su mente un desfiladero estrecho que lo separaba de una verdad inquietante. La mujer que había comenzado a hablar se acercó un paso más. Su mirada intensa parecía atravesar la niebla de inseguridades acumuladas que lo envolvía. Mateo, más allá de ser un vaquero, eres un contador de historias, un testigo de vidas forjadas en la tierra que caminas. La pregunta que queremos hacerte es, ¿estás dispuesto a ser el portador de las vivencias de los que no tienen voz? El peso de esas palabras se instaló en el aire, cargado de significados que se entrelazaban. Mateo había vivido en la sombra de las expectativas, siempre buscando complacer a los demás, sin permitirse explorar su versión auténtica. Esta petición, por tanto, resonaba en lo más profundo de su ser. Ser un mensajero de historias. ¿No era eso lo que había anhelado en silencio? ¿Entrar en el mundo de relatos mucho más grandes que él mismo? En un instante, la voz de la mujer se convirtió en un eco de sus anhelos. Recordó las noches sentados alrededor de la fogata, cuando la nostalgia le servía de abrigo mientras escuchaba relatos de su abuela. Historias de lucha, amor y sacrificio, que llevaban consigo la semilla del dolor, pero también el destello de la resiliencia. Nunca había pensado que esas narrativas podrían formar parte de su propio legado. Las mujeres irradiaban una calma que contrastaba con el torrente de emociones que lo invadía. Una de ellas, con una calidez maternal, añadió: «El mundo necesita más de su historia, Mateo. Cada cicatriz cuenta algo valioso. Queremos que uses esas vivencias y les des forma. Es tiempo de que tu voz, a menudo silenciada, se escuche». El vaquero se sintió como un caballo que, al fin, encuentra el camino de regreso a casa, pero no sin una contienda interna. ¿Podría realmente abrirse a ese camino? La lucha lo había hecho más fuerte, pero las inseguridades aún se aferraban a él como un abrigo viejo. Con cada inhalación, algo dentro de él chisporroteaba, un deseo de autenticidad y conexión. Mientras las mujeres compartían sus propias denuncias y victorias, Mateo percibía que su dolor no era único, era un hilo común que lo tejía a todas ellas. Podía sentir su energía, un remolino de coraje y determinación, y en medio de ella, emergía una idea poderosa. Si podía hacer del sufrimiento una herramienta de transformación, era probable que levantara a otros que estaban atrapados en su propia oscuridad. Pero, ¿qué pasaría si mi historia no es suficiente?, cuestionó, su voz reflejando el temor que lo había mantenido inmóvil. La mirada de la mujer serena se transformó, traspasando la duda con una claridad reveladora. Mateo, no subestimes el poder de tu verdad. A veces, las historias más humildes son las que resuenan con mayor fuerza. Mateo sintió que una leve tristeza y la convicción de abrazar su voz comenzaban a entrelazarse. El camino aún era oscuro, pero esa despedida de la inseguridad lo empujaba hacia adelante. La vida que había llevado no podría definirse por la lucha, sino que sería un trampolín hacia su auténtico ser. La luna empezó a desvanecerse en el horizonte. El momento se tornaba trascendental. Las palabras de la mujer lo taladraban. Tu historia necesita ser escuchada. Estás listo para dar el paso, ¿verdad? Sí, respondió, aunque el eco de la incertidumbre aún sonaba en su pecho. Dame su entrenamiento. Quiero aprender a convertir mis experiencias en algo que trascienda a mí mismo. Las mujeres sonrieron, reconociendo el atisbo de un cambio inminente. Comencemos entonces, pero antes hay algo que debes entender. La transformación nunca es fácil. Lo que estás a punto de enfrentar puede requerir todo de ti, incluso enfrentarte a aquellos que intentaron silenciarte. El futuro se mostraba incierto y desafiante, pero prometía un camino hacia el descubrimiento personal. Mateo sintió que la adrenalina lo atravesaba, una mezcla de temor y emoción.
La noche se llenó de un silencio reverente, y con el aliento entrecortado, Mateo se preparó para lo que vendría. La brisa nocturna acarició su piel, como un recordatorio de que estaba a punto de involucrarse en algo más profundo de lo que jamás había imaginado. ¿Tendría el valor suficiente para enfrentarse a sus demonios y liberar su voz escondida? Mateo se despertó antes del amanecer. El sol aún dormía tras las montañas, pero su mente estaba despierta, girando como un remolino de pensamientos y posibilidades. La noche anterior había marcado un giro ineludible en su vida. Aquellas mujeres habían encendido en él una chispa de desafío. Sin embargo, ahora que la realidad se instalaba, un profundo nerviosismo comenzaba a chisporrotear en su interior. Al salir de su cabaña, el aire fresco de la mañana lo golpeó como una llamada a la acción. Aquel día no solo era el comienzo de un nuevo capítulo, sino el inicio de su entrenamiento. Con el corazón latiendo rápidamente, se dirigió hacia el lugar donde se reunirían. Las mujeres ya lo esperaban, sentadas en círculo. Sus miradas reflejaban una determinación que Mateo deseaba internalizar. La mujer que había hablado con tanto poder la noche anterior lo invitó a unirse a ellas. Al acercarse, el vaquero comenzó a sentir la presión de la expectativa. Se sentó, y durante un momento, el silencio se convirtió en un espacio palpable donde sus inseguridades y dudas se encontraban con el impulso de cambio. «Hoy vamos a comenzar con una tarea sencilla», sugirió la mujer. «Queremos que compartas una historia que haya marcado tu vida, algo que te dejó una lección profunda». Mateo tragó saliva. El peso de su historia parecía multiplicarse en ese aire tenso. Había muchas narrativas que lo atravesaban, pero la más honesta, la que lo acusaba, era la de su relación con su padre. Había crecido con un hombre cuya voz era un eco constante de rechazo, que le enseñó a valorar los logros materiales por encima de las emociones. Con cada palabra, los recuerdos volvían, desnudando no solo su dolor, sino también la angustia por no ser nunca lo suficientemente bueno. Se dio cuenta de que su voz era un hilo frágil que temía romperse. Mientras hablaba, su mirada se perdió en sus propios pensamientos. Pero las mujeres, en lugar de juzgarlo, parecían absorber cada sílaba, cada expectativa que se agazapaba detrás de sus palabras. Al finalizar su relato, un nudo de emociones bloqueó su garganta. La mujer mayor, con una mirada de comprensión profunda, le dijo: «Has traído a la luz el dolor que llevabas dentro. Ese es el primer paso para convertir tu historia en un recurso poderoso». Mateo sintió como un peso enorme se aligeraba, aunque la incertidumbre seguía acechando. «Pero, ¿y si mi historia no resuena con otros?», preguntó, dejando escapar la inseguridad que aún le nublaba la mente. Las historias no necesitan ser grandiosas, necesitan ser verdaderas. Al ser auténtico, llegas a tocar el corazón de aquellos que también se sienten perdidos, le respondió otra de las mujeres, cuya voz recordaba a una suave melodía que acaricia el alma. Con esa respuesta, un nuevo tipo de determinación comenzó a chisporrotear en su pecho. Decidió que no se permitiría más dudas. La historia que compartió no solo era su carga, sino también su puente hacia la libertad, la puerta que le permitiría conectar con los demás a un nivel mucho más profundo. Durante el resto del día, Mateo se dedicó a poner en práctica lo que había comenzado a aprender. Las actividades se enfocaban en la narración de forma dinámica, en esculpir las emociones de manera que resonaran y no fueran solo palabras. Cada vez que se atrevía a liberar un fragmento de su alma, el temor se convertía en un palpitante deseo de mejorar, de transformarse. Al final del día, mientras contemplaba el crepúsculo, pudo sentir la suavidad de su voz surgiendo de un lugar nuevo dentro de él. Había concretado un pequeño avance, pero aún había más por enfrentar. Sintió el eco de la advertencia de la mujer. Debes enfrentarte a aquellos que intentaron silenciarte. La inquietud regresó a su mente, dando forma a lo que vendría. Con el cielo tiñendo todo de naranja y sombras,
Mateo comprendió que ya no solo necesitaba entrenarse para contar su historia, sino para luchar por ella. La transformación estaba en marcha, pero el camino era brumoso y lleno de desafíos. Sabía que cada paso hacia adelante lo llevaría a confrontar no solo su pasado, sino los rostros de aquellos que habían intentado definirlo. Estaba a punto de entrar en un enfrentamiento interno mucho más profundo. ¿Tendría la fortaleza para emerger victorioso tras este nuevo desafío? Mateo se despertó la mañana siguiente con la decisión grabada en su mente. El eco de las palabras de la mujer mayor aún resonaba. Debes enfrentarte a aquellos que intentaron silenciarte. Su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo a lo que vendría, sino por la certeza de que finalmente estaba en la senda correcta. Se levantó con una determinación renovada, el amanecer tiñendo su cabaña de una luz dorada, que simbolizaba un nuevo comienzo. Tras un desayuno ligero, se dirigió al lugar de encuentro con un propósito claro. Hoy, más que nunca, quería desafiar sus límites. La última jornada lo había dejado con un hambre inusitada de crecimiento personal. Al llegar, las mujeres lo recibieron con asombro por su energía y actitud decidida. Hoy vamos a profundizar en el poder de la vulnerabilidad, anunció la mujer que había liderado las sesiones. Queremos que reconozcas tus miedos, no solo los que llevas por dentro, sino también los que han moldeado tu historia. Mateo sintió que una presión añadida se instalaba en su pecho, esa incomodidad crónica que intentaba controlar. Con cada palabra, la mujer lo animaba a explorar su historia más allá de lo superficial. Fue entonces cuando empezó a cuestionar. ¿En realidad había superado a su padre? Aunque había compartido su dolor, ¿había realmente confrontado el efecto que las expectativas de su padre tenían sobre su vida actual? Con la mente alerta y el corazón a 1000 por hora, Mateo comenzó a compartir otro fragmento, una experiencia reciente que le había recordado su vulnerabilidad. Explicó cómo al iniciar el entrenamiento sentía que la voz de su padre resonaba en su cabeza. Decía que no era lo suficientemente bueno, que sus esfuerzos eran en vano. Aquella atmósfera cálida en la que compartía era el campo de batalla perfecto para esta lucha interna. Las mujeres lo escuchaban atentamente, con miradas comprensivas que lo instaban a seguir. Así lo hizo, conectando los puntos entre su pasado y su presente, tejiendo una narrativa que liberaba cargas que creía haber dejado atrás. El simple acto de verbalizar su tormento transformó la atmósfera. El aire se cargó de una energía casi eléctrica. Mateo estaba expuesto, vulnerable, y al mismo tiempo, empezaba a sentirse poderoso. Cuando terminó de hablar, sintió una catarsis, un cambio en su propia percepción. La mujer mayor se le acercó y le dijo: reconocer tus miedos es el primer paso hacia su superación. Nadie puede escribir tu historia más que tú, y es el momento de tomar la pluma. Mateo sintió el peso de esa afirmación. Comenzaba a comprender que su historia no era solo un pasado que lo definía, era también un mapa que podía guiar su futuro. La lucha por liberarse de las cadenas del desaprobación comenzaba a esbozarse en su mente. Sin embargo, mientras sus pensamientos se acomodaban, una inquietud lo asaltaba. ¿Sería suficiente? Mientras sus compañeros discutían sobre el tema, un nuevo dilema le surgió. ¿Realmente estaba dispuesto a enfrentar a su padre y decirle que ya no lo necesitaba en su vida? Este pensamiento lo llevó a una encrucijada. La idea de confrontar a alguien que había sido una figura dominante en su vida lo llenaba de terror y expectativa. Entender su propia voz, el poder que había descubierto, estaba empujándolo hacia un camino difícil pero necesario. La lucha con este dilema se enredaba con su deseo de libertad, y una nueva emoción comenzó a tomar forma: la determinación de no dejar que su pasado decidiera su futuro. Al terminar el entrenamiento del día, al atardecer, Mateo se encontró más fuerte que nunca, pero la batalla real apenas empezaba. La pregunta latente giraba en su mente:
¿Estaba preparado para enfrentar a su padre, o se quedaría atrapado entre la lucha interna y el deseo de aceptación? El cielo se encendía de colores vibrantes mientras Mateo se marchaba, con la sensación de que el destino lo llevaba inexorablemente hacia una confrontación inevitable. La transformación estaba en curso, pero el próximo paso sería el más difícil de todos. ¿Se atrevería realmente a elevar su voz por encima del eco del miedo que lo atormentaba durante tanto tiempo? Mateo había enfrentado muchas tormentas en su vida. La soledad del desierto, el peso del juicio, y la voz de su padre que a menudo resonaba en su mente. Sin embargo, lo que había comenzado como un viaje hacia el autodescubrimiento, ya no era solo una lucha interna, sino una travesía de transformación personal. Ahora, estaba listo para dar un paso decisivo, aquel que había estado postergando con todas sus fuerzas. El amanecer del día en que decidió confrontar a su padre, llegó accidentado, pero su determinación brillaba en medio de la incertidumbre. Con el corazón latiendo con firmeza, se despojó de la armadura de la inseguridad que había llevado durante tanto tiempo. La revalorización de su historia le había dado el valor para enfrentar su pasado, y nada lo detendría. Con cada paso hacia la casa familiar, el eco de las palabras de las mujeres apaches lo acompañaba. Al ser auténtico, llegas a tocar el corazón de quienes te rodean. Esta lección se convirtió en su mantra. Al llegar, encontró a su padre sentado en la mecedora, el rostro surcado por el tiempo, y la rigidez de una vida de expectativas. «¿Qué haces aquí, hijo?», preguntó su padre con un tono que aún contenía juicio. Mateo respiró hondo y, con la voz firme, respondió: «Vine a hablar contigo. He estado en un camino de descubrimiento, y creo que ha llegado el momento de compartirlo». Las palabras fluyeron como un río que había estado contenido por mucho tiempo. Mateo habló de su experiencia con las mujeres apaches, de la vulnerabilidad que había encontrado al compartir sus historias, y del poder de su voz. La sinceridad de su relato logró, por primera vez, que su padre lo escuchara. Cada expresión de Mateo era un ladrillo que derribaba las barreras que habían existido entre ellos. A medida que avanzaba en su relato, empezó a compartir también las emociones que había reprimido durante años. Habló de la presión que sentía, y cómo siempre había deseado su aprobación, pero no a expensas de su propia identidad. La mirada de su padre cambió, como si comenzara a ver al hijo que había estado escondido detrás de la máscara del vaquero fuerte y callado. Un silencio denso se apoderó de la habitación tras la intensa conversación. Finalmente su padre, con voz temblorosa, respondió: «No sabía que te sientes así. Solo quería lo mejor para ti, aunque no siempre supe cómo expresarlo». Era un momento delicado, de revelación mutua y dolor compartido, y Mateo sintió que, por primera vez, se dejaba ver a sí mismo en su esencia más auténtica. La conversación se transformó. Se volvió un diálogo honesto donde ambos se mostraban vulnerables, revelando pensamientos que habían sido la fuente de malentendidos durante años. Mateo se dio cuenta de que su padre también había llevado una carga, una historia que no había podido contar. Esto creó un puente entre ellos, uno que no existía antes. Al salir de esa casa, Mateo experimentó una ligereza inesperada. Su corazón ya no estaba preso del miedo al juicio, y cada paso lo acercaba más a la libertad emocional que había buscado por tanto tiempo. Había enfrentado la sombra de su pasado y, en el proceso, se había reconciliado con una parte fundamental de su identidad. Esa misma semana, decidió reunir a las mujeres apaches y compartir cómo esta experiencia había transformado su vida. Las sesiones de narración se volvieron cada vez más profundas, y el acto de contar sus historias, tanto las personales como las de las mujeres, lo llevó a profundizar en su habilidad como narrador. Su voz, otrora temblorosa y llena de duda, se fortalecía cada día. Poco a poco, Mateo comenzó a ser reconocido en su comunidad, no solo como un vaquero, sino como un contador de historias, un narrador que había encontrado su lugar en el mundo.
Su pasión por la narración se amplificó, y comenzó a organizar talleres donde alentaba a otros a compartir sus propias historias y explorar su vulnerabilidad. Mateo había logrado convertir el dolor en empoderamiento, no solo para sí mismo, sino también para aquellos que lo rodeaban. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que había desafiado las expectativas impuestas por otros, y construido su propio legado basado en la autenticidad. La relación con su padre comenzó una nueva etapa, donde el respeto y la comprensión reemplazaron el juicio. Ambos se encontraban en un nuevo espacio, donde la conversación fluía con sinceridad y amor. Consolidó su identidad como narrador. Una historia a la vez había sacudido las raíces de su ser, creando una red de conexiones con su comunidad y su propia historia. Mateo ya no se consideraba solo un vaquero. Se había convertido en un faro de luz para otros perdidos en su camino. Un guardián de historias vivas que resonaban con las luchas y victorias de la humanidad. Así fue como Mateo encontró su voz, y en ella, el reflejo de su verdadero ser. Había conquistado no solo los miedos, sino también el anhelo de ser quien siempre había querido ser. La transformación fue profunda, y de una vez por todas, había demostrado que el viaje de la autenticidad, aunque desafiante, podía llevar a frutos abundantes, como historias que resonaban en los corazones de otros. Este no era solo el final de un capítulo, era el inicio de un nuevo legado, un viaje interminable de autodescubrimiento que Mateo estaba ansioso por continuar. Se había encontrado a sí mismo, un vaquero contando historias que podían cambiar vidas. No esperen ni un segundo más para compartir este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión transformadora. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Suscríbanse inmediatamente, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo, y ayudar a que más personas encuentren inspiración en estas historias. También nos encantaría conocer sus reacciones y teorías sobre el final en los comentarios. Gracias por ser parte de esta comunidad de narradores.